¿Alguna vez has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Estas ciudades no solo están envueltas en misterio, sino que también son protagonistas de una de las historias más impactantes de la Biblia. Imagina dos ciudades vibrantes, llenas de actividad y comercio. Desde lejos, parecían lugares prósperos, donde la vida cotidiana parecía desarrollarse con normalidad. Pero no todo era lo que parecía. Dentro de sus muros, la decadencia moral y la corrupción se habían convertido en algo tan habitual que las voces de su pecado resonaban hasta los cielos. Ahora, detengámonos un momento. Piensa en lo que eso significa. Estas ciudades no eran conocidas solo por su riqueza o su arquitectura, sino por la forma en que sus habitantes habían abrazado la inmoralidad como estilo de vida. Robos, mentiras, violencia y un desprecio total por el prójimo eran moneda corriente. La humanidad, en su peor versión, parecía haberse concentrado en estos lugares. Y fue entonces cuando Dios decidió intervenir. Pero, como siempre, su intervención no vino sin advertencias ni sin misericordia. Aquí entra en escena Abraham, un hombre justo y obediente, cuyo corazón no podía soportar la idea de que personas inocentes sufrieran el mismo destino que los malvados. Pero, ¿qué tan mal estaban las cosas en Sodoma y Gomorra? Imagina un lugar donde la bondad era tan escasa que encontrar a unas pocas personas justas era casi una misión imposible. Abraham sabía que estas ciudades estaban al borde de la destrucción, pero también sabía algo más, que Dios es justo y también misericordioso. Fue por eso que se atrevió a hacer algo que pocos se atreverían. ¿Lograría Abraham cambiar el destino de estas ciudades? ¿Cómo podría convencer a Dios de que valía la pena salvarlas? Si crees que este es el punto más intenso de la historia, espera, porque aquí es donde todo comienza a ponerse realmente interesante. Imagina la escena. Abraham, de pie, hablando con Dios, no como un súbdito temeroso, sino como un hombre lleno de fe, buscando una respuesta para una pregunta que quemaba en su corazón. ¿Destruirás a los justos junto con los malvados? Su voz, aunque llena de respeto, estaba cargada de una valentía admirable. Abraham sabía que Dios había decidido juzgar a Sodoma y Gomorra por su extrema corrupción. Pero ¿qué pasaría si dentro de esas ciudades todavía quedaba un pequeño remanente de bondad? En ese momento, Abraham se convirtió en el defensor de los justos, intercediendo por ellos con una lógica que tocaba el corazón mismo de la justicia divina. ¿Y si hay 50 justos en la ciudad? ¿De verdad los destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 que hay allí?, preguntó Abraham. Dios, en su infinita paciencia, escuchó su petición y respondió: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por ellos. Pero Abraham, consciente de que la bondad en esas ciudades podía ser más escasa de lo que parecía, continuó su diálogo. Con cada respuesta positiva de Dios, Abraham iba reduciendo el número: 45, 40, 30, hasta llegar a 10. Sí, 10 justos serían suficientes para salvar a Sodoma y Gomorra de la destrucción. Era una negociación celestial, no en busca de beneficio personal, sino de misericordia para aquellos que pudieran ser inocentes. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué tan desesperada debía ser la situación en Sodoma y Gomorra para que Abraham tuviera que suplicar hasta por tan pocos? Pero al mismo tiempo, ¿qué tan grande debía ser la paciencia y la compasión de Dios para considerar salvar ciudades enteras por amor a solo 10 personas justas? Sin embargo, a medida que las palabras de Abraham se desvanecían, los hechos debían hablar. ¿Existían realmente esos 10 justos? Dios envió a sus mensajeros, 2 ángeles, a investigar la situación. Lo que encontrarían al llegar sería la prueba definitiva de que estas ciudades estaban más allá de la redención. Y la historia tomaría un giro aún más oscuro e intenso. Espera un momento. Antes de seguir con esta increíble historia, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si te está gustando, suscríbete a Voces al Cielo y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Danos un like y comparte este video con alguien que lo disfrutaría, así llevamos este mensaje a más personas. Y cuando termine, cuéntanos en los comentarios tus reflexiones. Gracias por ser parte de Voces al Cielo. Ahora sí, volvamos a la historia. El sol empezaba a ocultarse cuando 2 figuras misteriosas llegaron a Sodoma. No eran simples viajeros, eran ángeles enviados por Dios para inspeccionar la ciudad,
y comprobar si realmente su corrupción había llegado a un punto de no retorno. Pero para los habitantes de Sodoma, estas figuras no eran más que extraños vulnerables, y pronto mostrarían la verdadera cara de la ciudad. Lot, el sobrino de Abraham, vio a los ángeles al entrar en Sodoma, y al reconocer algo especial en ellos, los invitó rápidamente a su casa. «Por favor, señores, pasen la noche en mi hogar. Es peligroso quedarse en la plaza», les rogó. Los ángeles aceptaron, pero lo que sucedió después reveló la profundidad del mal que dominaba a Sodoma. No pasó mucho tiempo antes de que la casa de Lot estuviera rodeada por una multitud. Hombres de todos los rincones de la ciudad exigían que Lot entregara a sus invitados para hacerles daño. Imagina la escena: gritos en la noche, una multitud violenta golpeando la puerta, y Lot, desesperado, tratando de proteger a sus huéspedes. Fue un momento tenso y aterrador que dejó claro que en Sodoma no había respeto ni temor por nadie, ni siquiera por lo divino. Lot intentó razonar con ellos, incluso ofreciendo algo impensable para proteger a los ángeles. Pero sus palabras no tuvieron efecto. Entonces, los ángeles intervinieron. Abrieron la puerta y cegaron a la multitud, dejando a los agresores incapaces de encontrar siquiera la entrada de la casa. Fue un acto de protección divina que marcó el principio del fin para Sodoma. Después de dispersar a la multitud, los ángeles revelaron su misión. «Hemos venido a destruir esta ciudad porque su clamor ha llegado hasta el cielo, y Dios nos ha enviado a ejecutar su juicio». Advirtieron a Lot que él y su familia debían escapar de inmediato, porque no quedaba esperanza para Sodoma y Gomorra. La corrupción había superado cualquier posibilidad de redención. ¿Pero podrían Lot y su familia salir a tiempo? ¿Obedecerían la advertencia o serían consumidos por el mismo juicio que estaba a punto de caer? Con el amanecer acercándose, el destino de Sodoma y de los propios Lot y su familia pendía de un hilo. Cuando los ángeles cerraron la puerta, la casa de Lot quedó en silencio, pero el peligro no había terminado. «Toma a tu familia y huye de inmediato», ordenaron los ángeles. La urgencia en sus voces no dejaba lugar para dudas. La destrucción era inminente. Sin embargo, incluso en este momento crucial, la familia de Lot no reaccionó con la rapidez esperada. Los futuros yernos de Lot, al escuchar el aviso, pensaron que todo era una broma. Se negaron a creer en el peligro que acechaba, y con su incredulidad sellaron su destino. A medida que la noche avanzaba, los ángeles no esperaron más. Tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano y los guiaron fuera de la ciudad. «Huyan por sus vidas», les dijeron. «No miren atrás ni se detengan en ninguna parte de la llanura. Escapen a las montañas o serán arrasados». El momento era crítico, pero el miedo y la duda seguían presentes. Lot, nervioso, pidió una concesión. «Por favor, no puedo huir tan lejos. Déjame escapar a esa pequeña ciudad cercana. ¿Acaso no es insignificante? Déjanos refugiarnos allí para salvar nuestras vidas». Los ángeles aceptaron, y Lot se dirigió hacia Zoar, la única ciudad que sería perdonada en medio de la destrucción. Entonces llegó el amanecer. Lot y su familia apenas habían llegado a salvo cuando sucedió lo impensable. Desde el cielo, cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades que una vez estuvieron llenas de vida, ahora se consumían en un fuego voraz, reducidas a cenizas. Fue un juicio final que nadie podría haber imaginado. Pero en medio de su escape, ocurrió una tragedia personal. La esposa de Lot, incapaz de resistir la tentación, miró hacia atrás. ¿Fue curiosidad? ¿Fue nostalgia por la vida que estaba dejando atrás? Nunca lo sabremos, pero ese acto desobediente tuvo consecuencias devastadoras. En un instante, quedó convertida en una estatua de sal, un testimonio mudo de lo que ocurre cuando ignoramos las advertencias divinas. Lot y sus hijas continuaron su huida, con el eco del desastre aún resonando detrás de ellos. Pero en sus mentes, una pregunta era inevitable. ¿Había algo que pudieran haber hecho para evitar este destino? Ahora, el foco se centraba no solo en las ciudades destruidas, sino en las lecciones que quedaban para las generaciones futuras. La historia aún no termina. A medida que el sol ascendía en el horizonte, un silencio sepulcral se apoderó de la región donde antes se encontraban Sodoma y Gomorra. Lo que una vez fueron ciudades bulliciosas y llenas de vida, ahora eran campos de cenizas y escombros.
Fuego y azufre habían descendido desde los cielos, arrasándolo todo en un acto de juicio divino. Era imposible ignorar la magnitud de lo sucedido. Todo había desaparecido en un instante, reducido a la nada. Desde la distancia, Lot y sus hijas podían ver el humo ascendiendo como una gigantesca columna negra, oscureciendo el cielo. Aunque habían sobrevivido, la tragedia los marcó profundamente. Habían perdido a su madre y esposa, una vida que, aunque imperfecta, era la única que conocían. El impacto psicológico era innegable, y el mundo que habían dejado atrás ya no existía. Sin embargo, más allá de la devastación física, esta historia guarda un mensaje más profundo. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas únicamente por su inmoralidad, sino porque sus habitantes habían alcanzado un punto en el que la redención ya no era posible. La justicia divina, aunque dura, se combinó con misericordia al darles una oportunidad de escapar a Lot y su familia. Pero incluso esa oportunidad requería obediencia y fe, cualidades que no todos estaban dispuestos a demostrar. Para los creyentes, esta historia se convierte en un espejo que refleja preguntas difíciles. ¿Estamos siendo justos en nuestras acciones? ¿Estamos viviendo de manera que honre el propósito que se nos ha dado? Y lo más importante, ¿estamos dispuestos a escuchar las advertencias antes de que sea demasiado tarde? Pero esta historia no es solo un relato de juicio. También es un recordatorio de que siempre hay una posibilidad de cambio, una oportunidad para regresar al camino correcto. Si algo nos enseña la supervivencia de Lot y su familia, es que incluso en medio de la mayor oscuridad, hay un destello de esperanza para aquellos que eligen obedecer y confiar. Y así, el relato de Sodoma y Gomorra no solo nos habla del pasado, sino que también nos desafía a mirar hacia el futuro. ¿Qué legado dejaremos atrás? ¿Será uno de obediencia y fe o uno marcado por la indiferencia? Es una pregunta que todos debemos hacernos antes de que el juicio, como en aquella antigua historia, llegue sin aviso.